Buenas tardes, les habla la profesora Gloria Llaner Rincón desde Bogotá para la Universidad Cooperativa de Colombia, la Facultad de Ingenierías y para la Universidad Tecnológica de Panamá. Es un gusto contar con la presencia de ustedes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero y magíster José Moreno, profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y experto en el área de seguridad informática. Nos va a acompañar con una charla acerca de las herramientas serverless para pen testing. Vladimir. Sí, gracias Gloria. Gracias a todos nuevamente por su participación en esta sesión número 3, la última sesión de webinar organizado por la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Tecnológica de Panamá en conjunto con el grupo de investigación HITSE. Tenemos la misma forma de trabajar que las sesiones anteriores. El expositor tendrá de 30 a 35 minutos para presentar su temática. Vamos luego a manejar un tiempo para preguntas y respuestas y finalmente estaremos cerrando el webinar. Así que lo dejamos en manos de José Moreno, experto en seguridad, como lo acaba de decir Gloria, y que hoy nos traerá un tema bastante interesante para toda la comunidad académica. Muy buenas tardes a todos, un placer. Antes que todo, quisiera agradecer a la Universidad Cooperativa de Colombia, al grupo JICSE de la Universidad Tecnológica de Panamá por su invitación. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las herramientas serverless para pentesting. Ya hicieron una pequeña introducción sobre quién soy yo. Realmente no voy a profundizar en esto, solamente un poquito voy a hablar sobre el tema. Soy jugador de HackyBox, es una plataforma de seguridad ofensiva. Este es mi usuario y les estoy mostrando en estos momentos lo que es algunos artículos de interés si desean verlo en algún momento que tengan tiempo, donde desarrollo algunos contenidos de tipo educativo para que puedan en algún momento darles un vistazo. Y tenemos un pequeño grupo de seguridad en la universidad que estamos recientemente comenzando. Tenemos un Twitter donde vamos publicando diferentes tipos de actividades, noticias, solamente para avisarles y decirles un poco sobre el tema. Voy a detener lo que es el video, más que todo por temas de ancho de banda, y lo voy a volver a activar entonces al final cuando tengamos lo que son las preguntas. Bien, los temas que vamos a ver el día de hoy, porque necesito explicar un poco sobre lo que es el serverless, cómo inició la misma arquitectura, las ventajas y las desventajas, algunos ejemplos, los modelos de cloud que existen actualmente, algunas soluciones disponibles, una pequeña demostración que voy a brindarles sobre las herramientas serverless, la conclusión y al final entonces tendremos lo que es el periodo de preguntas. Entonces, para que sepan, lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es cómo implementar esta arquitectura serverless en las fases del pentesting, las técnicas utilizadas comúnmente para lo que es escalación de privilegios o filtración de datos que se utilizan a la hora de estar haciendo las pruebas estas de pentesting, implementando o utilizando herramientas serverless y la ventaja de utilizar serverless para pentesting. Esto porque nosotros en seguridad no solamente debemos preocuparnos por las diferentes herramientas que se están utilizando, sino que debemos estar también utilizando estas tendencias, estas herramientas que me permiten a mí automatizar, que me permiten a mí hacer estas pruebas de pentesting, hacer bug bounty, con las nuevas tendencias actuales de estas arquitecturas. No solamente es la preocupación, sino cómo implementarlo al momento que estoy utilizando esto para desarrollar mis labores. Y entonces, ahora sí vamos a comenzar con lo que es un poquito de la historia. El serverless no es una arquitectura tan antigua. Desde el 2012 comienza lo que es el uso de este término enfocado con la integración continua, lo que es el control de versiones, donde no tenemos la necesidad de aprovisionar servidores. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que estar configurando lo que son los sistemas operativos, haciendo
mejoras de políticas. Para que la gráfica no se te mueva como las fijas. Página. Aquí. Ok. Un segundito aquí que... Entonces no tenemos que preocuparnos por todo lo que es la implementación de esta infraestructura, sino que nosotros nos podemos dedicar principalmente a desplegar estas porciones de código que nos permita a nosotros enfocarnos en la etapa de desarrollo. En el 2014 comienza lo que es el uso de AWS Lambda. No sé si todos los conocen, pero AWS Lambda me permite a mí crear, publicar código y de esa manera no tengo que estar preocupándome por hacer el aprovisionamiento de todo lo que es la infraestructura donde yo voy a hacer el despliegue de mi aplicación. Ya en el 2015 surge lo que es el API Gateway de Amazon, que no es más que un servicio también para lo que es el monitoreo, para lo que es el uso de estas herramientas, que no es más que controlar todo lo que te conlleva a tu AWS Lambda. Y en 2015 se comienzan a escuchar este tipo de artículos donde hablan sobre el futuro de los servidores que están muertos. El 2016 se comienza lo que es el serverless.com, que lo que es un inicio a las nuevas posibilidades que tenía esta tecnología para diferentes áreas. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué es serverless? Acá la persona Sekbal es una gurú de lo que es serverless, y una de sus publicaciones comúnmente hacía la referencia sobre la siguiente vez que intentes usar el término serverless, recuerda que es como saliendo a comer sin cocina. Esto es a manera de comprender un poco el uso del término. Si nos vamos a la traducción, podría bien siendo sin servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que preocuparnos por los servidores. Para nosotros es irrelevante en este momento, porque solo nos estamos enfocando en lo que es la implementación de lo que es el desarrollo de nuestra aplicación. Entonces, una definición viene siendo más acorde, es una arquitectura donde los servidores físicos o en la nube ya no son de nuestra preocupación, sino que se va a ejecutar en ambientes de diferentes proveedores. Llámese Amazon, llámese Google, llámese IBM. Existe un amplio gama de diferentes proveedores que nos permiten a nosotros utilizar estas tecnologías de funciones como servicio para desplegar nuestras aplicaciones. Si vemos lo que es las aplicaciones tradicionales, comúnmente es la clásica arquitectura cliente-servidor que podemos ver acá como single server, donde todo está en un solo servidor. ¿Qué quiere decir eso? Que si falla algo, tenemos un problema de base de datos, tenemos un problema de la aplicación, del servidor web, entonces todo puede fallar. Entonces, ese tipo de arquitectura tradicional ha ido cambiando, permitiéndonos a nosotros nuevas tendencias que podamos hacer ese despliegue donde no tenemos que preocuparnos por lo que es la implementación y dónde va a ser ejecutado ese servidor o esa aplicación, mejor dicho. Si vemos la imagen que estamos observando en estos momentos, podemos ver una arquitectura un poquito más avanzada, pero sigue siendo una arquitectura tradicional. La diferencia es que acá tenemos un balanceador de carga que va a tener un backend para aplicaciones, va a tener un backend de caché y va a tener lo que es una réplica de base de datos. Pero esto sigue siendo un dolor de cabeza. Esto nos surge a nosotros un sinnúmero de dudas. ¿Qué tamaño de servidores son los adecuados para el presupuesto? Por lo general tenemos una opción de diferentes proveedores, desde Amazon, DigitalOcean, Linode, tenemos UpCloud, todos tienen diferentes precios, son precios que nos brindan diferentes herramientas adicionales. Entonces, siempre va a depender mucho de nuestro presupuesto, la cantidad o cuántos usuarios crean una sobrecarga para mis servidores. Para ello, por lo general, uno tiene que estar monitoreando las peticiones que están realizando en mi aplicación y debo estar siempre pendiente de lo que está sucediendo, la capacidad que tiene el servidor, si el servidor se está quedando sin memoria, si debo aumentarle lo que es el almacenamiento, si debo aumentarle lo que es los procesamientos.
Cuando un servidor es comprometido, yo tengo que preocuparme cómo voy a hacer para detectar si ese servidor ha sido comprometido. El clásico ejemplo que viene siendo qué sistema operativo le instalo a mi servidor, si es Debian, si es CentOS, si es Ubuntu, si es Red Hat. Todas esas son preguntas que nos van surgiendo a la medida que vamos solamente para hacer el despliegue de una aplicación a un servidor de producción. Entonces, ¿qué usuarios van a tener acceso a estos servidores? Si le voy a dar acceso a SSH, si es SSH tengo que permitir que se conecten únicamente por lo que es utilizando su llave, si le voy a cambiar el puerto estándar, si el suite de cifrado que tiene el servicio de SSH es una suite de cifrado robusta. O sea, tenemos que tener un montón de dudas que vamos preocupándonos y no nos enfocamos entonces al final en la parte principal, que es el desarrollo de una aplicación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo usamos una arquitectura serverless? Por lo general, siempre, como dice en la presentación, no requerimos, cuando no requerimos guardar un estado en memoria. ¿Por qué? Porque lo que voy a utilizar es la función en el momento que se va a utilizar. Un ejemplo de lo que podemos mencionar son los chatbots que al momento que un usuario haga una consulta, es que la función se va a activar y va a hacer una ejecución donde en este caso no tengo que estar preocupándome de tener siempre esa aplicación funcional, porque al final eso está en el proveedor que estoy seleccionando, llámese AWS Lambda, llámese Google Function, llámese Azure Function. Entonces, otro ejemplo puede ser cuando tenemos una aplicación y esa aplicación va a disparar un evento, que ya sea un envío masivo de correos o quiere mostrar una tabla de contenidos, y no necesariamente tenemos que tener siempre ese servicio. ¿Por qué? Porque eso implica que tenemos que tener un servidor en espera con la aplicación para que funcione, y eso está generando unos costos adicionales. Acá las ventajas y parte de lo que voy a mencionar adelante es principalmente nos va a permitir a nosotros que nos cobren específicamente por su uso y por el volumen de la cantidad de peticiones que se estén realizando. Cuando estamos haciendo procesamiento de datos, que por lo general, después que la función termina de hacer su procedimiento, pasa entonces a guardarse en algún lado en una base de datos relacional o no relacional, y cuando se están ejecutando tareas con frecuencia fija o que estamos haciendo la automatización de una infraestructura, porque se cambia el repositorio, muy bien puede cambiar entonces todo el código, y en este caso hace todo lo que es la implementación. Entonces, todo esto nos lleva a muchas ventajas que no solamente se ven reflejadas a la hora de desarrollo, sino que también se pueden implementar más adelante, que les voy a explicar con las fases del pentesting. Es completamente administrado y no debo preocuparme por lo que es el aprovisionamiento. Como mencioné, no tengo que estar haciendo la administración del servidor, no tengo que estar haciendo lo que es todo el mantenimiento, todo lo que es la alta disponibilidad. Lo mismo, el proveedor se encarga, a medida que aumentan las peticiones, de escalar de manera automática lo que es lo que necesito al momento de utilizar, llámese contenedores, llámese las mismas funciones. Me permite entonces que tenga mayor productividad el desarrollador, porque se enfoca en lo que es el mismo código. Va a reducir obviamente el tiempo que va a salir una aplicación al mercado, y va a permitir también que se innove un poquito más rápidamente, porque tenemos una persona que está únicamente preocupándose por lo que es el desarrollo de su aplicación. Sin embargo, también podemos observar que existen algunas desventajas. La idea de este tipo de arquitectura serverless es que no esté muy acoplado con el proveedor, porque entonces tendríamos ya una arquitectura monolítica. Y en efecto, cuando uno está utilizando lo que es una tecnología de AWS Lambda o de Google Azure, de Google Function y Azure Function, vamos entonces a casar esa aplicación con ese proveedor. Entonces eso es como una desventaja principal. Anteriormente, el problema con relación a la implementación de esta arquitectura serverless era la limitante con lo que son los lenguajes de programación.
Ya en la actualidad, lo que es el AWS Lambda permite el uso de lenguajes de Java, JavaScript, Node.js, Python, un sinnúmero de lenguajes que le permiten hacer el desarrollo de su aplicación, por lo cual no es tanto esa situación. Va a depender mucho del proveedor que seleccionemos. Si anteriormente lo que era el despliegue, el monitoreo de nuestros servicios era un poco complejo, ahora al monitorizar y a lo que es comprobar el estado de las funciones va a ser un poco más complicado. No es algo imposible, pero va a ser un poco más complicado. Y por lo general también tenemos entonces que algunas de estas herramientas de framework de automatización no son tan maduras como muchas otras, pero esto también ha cambiado en los últimos años. Vamos entonces a lo que es los ejemplos, un ejemplo bien sencillo de aplicaciones que utilizan o que pueden utilizar lo que es serverless. Del lado izquierdo ustedes pueden observar lo que es una aplicación que obtiene todos los listados de noticias de Colombia. Él va a consultar diferentes portales de noticias y luego va a agregar todo esto a la función que me va a permitir entonces consumirla después en un solo formato en mi celular. O si otro ejemplo sencillo que puedo ver a la derecha, podemos observar que tenemos una subida de una foto a lo que es una nube en Amazon S3 o algún otro tipo de almacenamiento, que lo que vamos a hacer es que esa imagen o esa foto va a ser procesada para crear diferentes tamaños de las imágenes y se va a guardar en una base de datos. Y como habíamos mencionado, también puede ser lo que son tareas programadas que se ejecutan, y esto lo que va a hacer es leer un archivo de CSV y lo va a procesar luego para guardarlo en una base de datos. Entonces son unos ejemplos sencillos de cómo se utilizan este tipo de funciones como servicio o arquitectura serverless, pero que muchas empresas la están utilizando porque les disminuye entonces lo que es el costo. Para dejar un poco claro cómo vienen siendo los diferentes modelos de cloud, entonces podemos observar, porque esto lo han visto ya a medida que hemos pasado las otras presentaciones que me indicaron que dieron de Docker, podemos ver la clásica infraestructura como servicio, donde nos facilitan a nosotros lo que es un sistema operativo, donde no tenemos que instalarle todo el sistema operativo, las aplicaciones que vayamos a utilizar, y de esa manera también tenemos que estar configurando toda la seguridad. Pueden observar también del lado derecho lo que es administrado por el vendedor, y la parte que es como verde, pueden ver la que es la que maneja el cliente. Y al final podemos observar también lo que son los contenedores como servicios, que también es otro tipo de servicio, que lo que nos dan entonces a nosotros es la unidad mínima, el contenedor, que va a tener una aplicación. Las plataformas como servicio, comúnmente que tenemos una aplicación que podemos utilizar. Un ejemplo siempre es el Google Engine o el AWS Beanstalk o OpenShift de Red Hat, que son un conjunto de aplicaciones que tienen herramientas, bibliotecas, y puede ser para utilizar y implementar las herramientas que nos estén brindando. Y las funciones como servicio, que es lo que estamos viendo en este caso de serverless, que lo que hace es que permite al cliente desarrollar, ejecutar, administrar todas estas funcionalidades de las aplicaciones sin tener que preocuparse por la construcción del servidor o mantener la infraestructura que comúnmente está asociada con el desarrollo de las aplicaciones. Bien, podemos observar que existen un sinnúmero de aplicaciones que van desde monitoreo, seguridad, autenticación, base de datos, van como servicio. Podemos ver ya la parte de serverless también. La que vamos a ver en la demostración se llama Sage. La que llama Sage es no aparece aquí, pero de igual manera trabaja por cantidad de volumen de las peticiones que estamos utilizando, y por lo general este tipo de arquitectura tiene un tiempo de vida, llámese 5 minutos, donde se van a utilizar la función en ese momento y luego entonces es almacenado en otro lado. También podemos observar algunos frameworks, herramientas, librerías, donde nosotros no nos preocupamos por mantener estos servidores donde está nuestro código, sino que
no tenemos que estar instalando, abriendo o cerrando puertos, hacer actualizaciones, todo esto es definido y es realizado por el proveedor que estemos utilizando y donde estamos pagando únicamente por el tiempo de ejecución, al contrario de estar pagando por un Elastic Cloud Computing, un S2, que es una máquina virtualizada que si no lo estamos utilizando, la tenemos apagada, de igual manera nos está consumiendo los créditos, de igual manera nos está consumiendo todo lo que tiene que ver con el recurso que está reservando el proveedor, y al final estas arquitecturas las podemos integrar para llevar lo que es el monitoreo, lo que tiene que ver con los servicios que estén listos básicamente para producción. Y ahora sí, después de este preámbulo, vamos entonces a lo que es la parte que nos llama realmente de las herramientas de pentesting. Esto surge a raíz de aquellos que hemos tenido en algún momento que realizar algún pentesting, en este caso una solicitud, que en algún momento no tengo mi herramienta, no tengo mi equipo que tiene todas mis máquinas virtuales, o no puedo en ese momento prepararme un VPS que yo voy a instalarle el contenedor de Kali, que tenga todas las herramientas, sino que es una prueba sencilla que me están pidiendo y hacer todo esto implica que tengo que sacar tiempo para hacer la instalación de los contenedores, para personalizar las herramientas que voy a utilizar y tener una imagen ya prehecha que me va a estar consumiendo a lo mejor dinero, donde a lo mejor es una prueba sencilla y voy a estar entonces teniendo almacenado estas imagen de VPS. En este caso, es un ejemplo de cómo se utiliza lo que es el Cyber Keychain, que podemos observar que es la fase de los atacantes, en este caso de la instalación de un ransomware, pero es bien similar a lo que es la fase del pentesting, porque comenzamos con el reconocimiento, donde vamos haciendo por lo general un escaneo, lo que es el stage, que normalmente lo utilizamos cuando vamos a construir las herramientas, el lanzamiento, que es la fase inicial, donde comúnmente ya estamos preparando para hacer la instalación de los exploits. El exploit que ya va a aprovechar lo que es la vulnerabilidad y la instalación del malware que me va a permitir entonces luego tener un command control y voy a tener entonces una persistencia donde yo puedo entonces acceder a los archivos o puedo entonces, en este caso que es del ransomware, generar un ransomware que va a cifrar toda la información del equipo objetivo. Entonces, si observamos, podemos ver el repositorio que vamos a utilizar el día de hoy para la demostración. No es un repositorio mío, es un repositorio del señor Rognok, que tiene un conjunto de herramientas, en este caso como ECMAC. ECMAC es una herramienta para lo que es el escaneo de un objetivo de la red, donde nos está diciendo los puertos que están abiertos, y comúnmente para hacer ese tipo de fase de reconocimiento yo tendría que tener instalado ECMAC en mi equipo o tendría que tener algún otro tipo de escáner que me permita hacer este análisis, y yo aquí lo estoy haciendo a través del repositorio que lo que está haciendo es el escaneo y yo no tengo que tenerlo instalado nada en mi equipo. También podemos observar otro tipo de reconocimiento, en este caso es el reconocimiento que se está haciendo a un conjunto de dominios, un archivo TXT, donde está dándome información sobre el dominio, sobre el tipo de registro, sobre el IP que está utilizando una herramienta comúnmente llamada MassScan, que por lo general también viene dentro de lo que es el Kali. Y aquí vemos lo que es el Command Control. Cuando ya nosotros hemos comprometido un equipo, el siguiente paso para lo que es la parte de escalado de privilegios comúnmente requiere que uno utilice a lo mejor un web server sencillo en Python para poder entonces copiar un script en PowerShell y poder tratar de escalar privilegios. Pero en este caso están utilizándolo para hacer un data dump del archivo de password que podemos ver en estos momentos, que es passwd, mandándolo a lo que es un canal de Slack. Entonces, lo que quiero que quede claro es que me facilita, por lo menos a mí en la parte de pentesting, que yo no tengo que tener instalado estas herramientas, sino que yo lo único que necesito es la cuenta del proveedor que voy a utilizar, en este caso se llama SEI, la línea de comandos que la instalamos con npm,
que se llama Vercel, y ya lo único que necesito es descargar el repositorio, y el repositorio entonces tiene ya lo que son las herramientas que yo puedo utilizar para lo que quiera en ese momento de la fase de pentesting. Entonces ahora vamos a lo que es la parte de la demostración. Yo en este caso ya tengo aquí, si se fijan, el repositorio descargado, que se llama Serverless Toolkit, y él tiene un conjunto de diferentes herramientas, y la línea de comando que se llama Vercel, que es esta que están viendo acá, que uno tiene que instalarlo. ¿Qué necesitamos? Como les mencioné, necesitamos tener instalado el Node.js, necesitamos tener lo que es el NPM y instalar la línea de comandos que vamos a utilizar. Y ahora yo les voy a mostrar acá, este es el proveedor, se llama Vercel, y esto es cómo se instala la línea de comandos, pero yo tengo un conjunto de proyectos dentro de mi dashboard, donde ustedes van a ver diferentes despliegues. Por lo menos esta es una demostración que estaba haciendo el día de ayer antes de la presentación del día de hoy, y podemos mover la barra del... Podemos ver entonces lo que es el repositorio. Este es el repositorio, donde se observan, tenemos lo que es un ejemplo de un servidor estático, un ejemplo de un simple redirect, ejemplos de DataDoom, tienen ejemplos de CRF, que es un tipo de vulnerabilidad que me permite a mí modificar ciertos parámetros en la URL para filtrar información. Tenemos también otro Slack Data Dumper, y tenemos diferentes herramientas, el Nmap, adicional también tenemos el MAS DNS, y podemos observar que también existe un web shell que uno podría utilizar. Entonces, yo lo voy a utilizar en este momento con este jueguito. Este jueguito que están viendo aquí no es más que una herramienta para probar lo que son inyecciones de XSS. Entonces, yo lo que tengo que hacer en estos momentos es... No se movió la barra para acá. Sí, claro que sí. Voy a copiar aquí lo que es el... Ah, ok, perdón. No había visto el mensaje. Déjenme buscar aquí la shell para tener la mano. Y mostrárselo. Si yo quiero en estos momentos hacer lo que es un servidor estático, que yo no tenga que estar haciendo una instalación de un Apache o un Nginx, yo lo único que tengo que venir aquí es con la línea de comandos, decirle a Vercel que me haga el public, y entonces a publicarme lo que es el código. Él va a comenzar a construir en estos momentos lo que es el servidor estático, y una vez que esté listo, ya aquí me dice que tengo que hacer el Vercel Pro para lanzar a la producción. Ya voy a lanzar la producción directamente. Permítanme un momento. Él está en estos momentos construyendo lo que sería el servidor estático, y lo lanza a producción en lo que es Vercel. Entonces Vercel, acá, él me creó, aquí está, si se fijan, en esto hace menos de un minuto, me acaba de crear lo que es el servidor estático, y yo podría venir simple y sencillamente a listar lo que es el web server. Si se fijan, tiene lo mismo que yo tengo, donde están los archivos, el alert, el external, el message box. Este que está aquí es un escribe en PowerShell para escalado de privilegio, y yo podría utilizar este que está aquí, si se fijan, el alert, perdón, el alert solamente es un mensaje que me dice que tiene un cross scripting, y si yo quiero utilizar este script en el juego que están viendo acá, yo lo único que tendría que venir es poner lo que es en la barra de búsqueda que están viendo aquí. Yo lo único que tengo que es copiar la URL de la aplicación que me acaba de crear del Static Web Server, y yo le doy aquí buscar, y aquí me está lanzando, si se fijan,
directamente lo que es el XSS. Correcto. Vercel es uno de los proveedores que me permite hacer este tipo de aplicaciones serverless. Este es gratuito. Yo lo tengo aquí como hobby. Ustedes lo pueden asociar con la parte de su GitHub y lo van a dar gratuito porque solamente para cuestiones que sean masivas es que le van a comenzar a cobrar algún costo. Esto únicamente lo hice con lo que es el web server estático, pero yo también podría, si se fijan, yo tengo otros tipos de diferentes herramientas donde yo podría por lo menos utilizar el SRF de Slack, que lo que va a hacer en estos momentos, yo puedo hacer lo mismo, le puedo decir que me haga, yo le puedo decir en estos momentos que me construya también lo que es el SRF de Slack para filtrar información. Ejemplo, yo tengo aquí un archivo, fíjense que se llama passtalk y le puse secretos 1 y yo voy a modificarlo para que puedan ver ahora acá que lo estoy haciendo en vivo. Y lo único que tengo que hacer en estos momentos es decirle que lo haga la publicación, igual que hice hace un momento, con el comando de Vercel. Así que yo pongo aquí Vercel y él va a comenzar a construir esa aplicación. En este momento me está haciendo una advertencia porque anteriormente esto se llamaba Now. Y Now fue adquirido por Vercel por el tipo de facilidades que permite. Y aquí lo único que tengo que hacer es decirle que igual manera que lo mande a producción. Y ya tengo entonces en producción aquí la URL que están viendo. Como ya tengo el proyecto, no me tiene que pedir que vuelva a construir el proyecto. Y yo lo único que tengo que decirles es que me exfiltre la información a la ruta, a la URL que le acaba de crear. Y yo le digo aquí entonces, bueno, que me haga la filtración de la información. Y si se fijan ahora, perdón, acabo de mover esto que está aquí. Ahora en Slack, yo tengo un canal de Slack que tiene un webhook configurado que me acaba de decir que me llegó un mensaje al canal que configuré. Y aquí me está mandando, yo les pedí que me lanzara lo que era el etc, etc host. Fíjense que este es el host. Yo puedo venir acá y mostrárselos. El archivo host y es el mismo archivo que yo acabo de enviar. ¿Qué sucede con esto? Esto en la hora de hacer un pentesting me facilita mucho la existencia porque yo puedo filtrar esta información a través de un canal como Slack, que comúnmente no está bloqueado porque se utiliza por muchas empresas para hacer comunicación y comúnmente no está bloqueado. Entonces yo puedo filtrar todos los datos si tengo el acceso a salida de internet de esa información y normalmente no va a levantar sospecha. Esto ya una vez que se ha hecho lo que es el compromiso inicial del objetivo en la fase del pentesting. Bien, esto sería lo que tenía para la demostración. Es un poco sencilla, pero las posibilidades que tenemos con la que es la arquitectura serverless para lo que es la herramienta de pentesting es enorme. Entonces ahora déjenme retomar acá, ya para concluir. Una de las conclusiones principalmente es la facilidad de utilizar estas herramientas serverless para proveedores. Los costos no son costos muy grandes, especialmente si estás utilizándola para temas de demostraciones, pero son de múltiple utilidad para lo que es el desarrollo real. Para temas de seguridad es una de las diferentes aplicaciones que podemos utilizar, como están viendo. Estas solamente fueron herramientas utilizadas para el pentesting. Para el tema de Nmap, para el tema de Mass Scan, uno podría utilizar lo llamado OpenFast,
y eso es lo que hace es que transforma un comando del sistema y lo puedes entonces utilizar para hacer tu escaneo. Igual tenemos muchos otros usos potenciales que lo que queda es la imaginación, y eso sería entonces lo que sería mi conclusión. Esto, creo que cumplí con los 35 minutos, no sé si tienen preguntas. Muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat. Bueno, ya hubo una pregunta, fue respondida, o si no, también lo puede hacer a través del micrófono. Una pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuánto o cuál es el tiempo de la curva de aprendizaje para una persona que quiera iniciar en el uso de estas herramientas con respecto a lo que sería la implementación de estas buenas prácticas? Bueno, realmente eso depende mucho de cada persona. Algunas personas pueden tomar 2 meses, 3 meses, otros a lo mejor le toma un poquito más, pero el serverless, como uno se dedica más, es la parte del código, y al contratar al proveedor, el proveedor se encarga de hacer el escalamiento, es muy poco lo que sea la curva de aprendizaje para comenzar a desarrollar. Es más, sería una buena práctica que comenzáramos viendo, porque este tipo de arquitectura creo que llegó para quedarse. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hemos participado previamente de otros webinars que tomaba en cuenta algunas herramientas. Por ejemplo, en el primer webinar hablábamos de Dockers, luego hablamos de la virtualización como tal. Entonces, vamos a ver de repente si hay algún mecanismo por el cual podamos integrar todas estas series de tecnologías manejadas desde el entorno de herramientas serverless o de pentesting. Hay una manera de integrar de tal manera que cada infraestructura se pueda manejar, ya sea relacionada con la información que nos ha mostrado hoy. Sí, por lo general existen pipelines que son los que se utilizan a la hora de estar haciendo DevOps, que incluyen lo que es este tipo de tecnologías. No son excluyentes, son bastante relacionadas. Lo que es el Azure DevOps, esa herramienta es fabulosa a la hora de hacer lo que es el deployment. Se puede hacer un cambio en lo que es el código, lo vas a producción, y lo puedes asociar con alguna función que tengas que estar utilizando específicamente de Otra pregunta, serverless puede dame un segundo, ¿puede ser utilizado por aplicaciones de clientes? El audio lo tiene desactivado. Al final el cliente no va a estar viendo lo que es por debajo. O sea, la aplicación que vas a utilizar es tu aplicación normal que utilizamos en nuestro celular, que utilizamos en nuestra computadora, y al final por detrás está la arquitectura serverless, que es lo que va a estar funcionando. Muy bien, ya en el chat no tenemos más preguntas. Queremos agradecerle a José por el tiempo. Este ha sido, como quien dice, el aperitivo de un primer grupo de webinars. Estamos pendientes de seguir divulgando. No sé, Gloria, para ver si por parte de la Universidad Cooperativa. Para nosotros ha sido todo un placer contar con la presencia de expertos en estos temas tan interesantes y tan útiles para el área de ingeniería de sistemas. También es un placer estrechar los lazos académicos y fraternos que unen a las dos universidades en dos ciudades diferentes, en dos países diferentes, y sobre todo que nos anima en este tiempo de la pandemia a seguir cultivándonos intelectualmente con temas que nos interesan a nuestra profesión. Entonces, muchas gracias por el tiempo de ustedes, de los conferencistas, de los profesores y de los estudiantes que nos acompañaron en estos 3 días.
Vale, muchas gracias a todos. Damos por terminado el webinar. Gracias a los participantes, expositores y demás participantes el día de hoy. Hasta luego. Hasta Muchas gracias a todos. Hasta luego.